Estamos juntos nuevamente en este domingo para recordar lo que Dios nos enseña en su palabra. Y vamos hoy a ver qué dice respecto al sacerdocio del cristiano, que es el tema que tenemos para este año. La gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y haciendo énfasis en que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada uno que aceptó a Cristo como Salvador y es una nueva criatura y forma parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamado, cada uno está llamado a ejercer este sacerdocio. Y para ello vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, y allí a partir del versículo 4 vamos a leer algunos versículos. Y dice así San Pedro, capítulo 2, primera carta, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, piedra escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, es decir, dice el Antiguo Testamento, el profeta Isaías: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Dios la puso, es decir, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes, a la cual también fueron destinados. Y ahora los dos versículos en que vamos a basar nuestra meditación de hoy. Mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes y yo, los cristianos, los que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, aquí San Pedro dice que Cristo es la piedra viva, que Cristo es la piedra fundamental en la que se basa todo el edificio. Y esta es la piedra angular, de donde se iba trazando todo el diseño del edificio, se iba construyendo el edificio. Pero dice, para los que no lo han aceptado, es una piedra de tropiezo, una piedra que hace caer. En primer lugar, su pueblo, el pueblo judío, que no le recibió como el Mesías enviado de Dios. Algunos sí, pero otros no. Y para ellos siempre fue piedra de tropiezo. Y hoy para los que no creen en él, para los que no cumplen, que no obedecen, porque no le conocen. ¿Cómo le van a obedecer si no le conocen? ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo creerán si no conocen la palabra, sin haber quien les predique? Y en estos dos versículos que hice énfasis, el 9 y el 10, nos habla de qué es lo que somos los cristianos. Porque hay gente que piensa que ser cristiano es haber nacido en una familia cristiana, haber sido bautizado de bebé, pero eso no es ser cristiano. ¿Qué es ser cristianos? ¿Qué somos? También nos enseñan estos dos versículos para qué somos lo que somos. Si somos hijos de Dios, Dios tiene un propósito. Y también, en tercer lugar, ¿por qué somos nosotros? ¿Por qué somos hijos de Dios? Entonces decíamos que nos dice en el versículo 9 que somos linaje, pueblo especial. Un pueblo
que forma la iglesia de Cristo, forma algo especial, algo separado del mundo. A nivel humano nos da la comunión con los hermanos, como dice Primera de Juan. Estamos en comunión porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y a nivel divino estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, en este tiempo de tantos desencuentros, qué importante es saber que somos un pueblo especial. Dice además que somos sacerdotes al servicio del Rey. Así dice la Biblia en lenguaje actual. Sacerdotes al servicio del Rey. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es alguien que tiene entrada al trono de Dios. Es el encargado de llevar al pueblo humano, pecador, hacia el Dios Santo. La misión del sacerdote es esa. ¿Se acuerdan que el profeta era al revés? El profeta tenía mensaje de Dios que transmitía al pueblo. Nosotros somos sacerdotes al servicio del Rey y tenemos la responsabilidad de llevar a los perdidos a Cristo. Esa es la misión del sacerdote como miembro del cuerpo de Cristo. Y también dice Romanos 12:1 que el sacerdote se ofrece, el culto racional a Dios es ofrecerse en sacrificio vivo a Dios. Es decir, dejar que Él sea el dueño de nuestra vida. No ser nosotros, como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo acá adentro, sino que vive Cristo en mí. Entonces lo que sigo viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice además que somos una nación santa. En medio de un mundo perdido, de un mundo como en las circunstancias que estamos pasando, desconcertado, nosotros somos el pueblo de Dios apartados. Santo quiere decir apartado para Dios, no perfecto, porque perfecto es Dios nada más. Pero vamos camino a la perfección. Un pueblo diferente, separado para Dios, dedicado para hacer su voluntad. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, es decir, fabricación de Dios. La nueva criatura no es por obra nuestra, no es porque hagamos un sacrificio, una obra, o pongamos dinero en la obra del Señor, no. Dice, somos hechura suya porque Cristo nos hizo nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que nuestra vida se vea en nuestras obras, en la forma en que vivimos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras no son el resultado de nuestra capacidad de adorarle a Él. Son obras que Él hizo desde antes para que nosotros caminemos en esas obras, que las hagamos. Están preparadas, Él las hizo. Y que tenemos como fruto la santidad y como fin la vida eterna, una vida con Cristo. Por eso el que conoce a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice que somos el pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta palabra adquirido? Cuando usted dice, bueno, yo adquirí esta Biblia, quiere decir que yo la compré, ahora es mía. Bueno, esta no la compré, esta me la regalaron cuando me ordenaron como pastor. Pero esto quiere decir que cuando yo compro algo, es mío. Y nosotros somos su pueblo, Él nos compró, es el dueño. Y nosotros, si Él es el dueño, en consecuencia le pertenecemos a Él. Por eso somos nuevas criaturas, una nueva creación de Dios. Miren, escuché a un pastor comentar de la sabiduría de un niño. El niño le preguntó al papá, papá, ¿cuánto mido yo? Y el papá le dice, 1 metro, 1,10 m. Y entonces le dice la segunda pregunta, ¿y cuánto mide Jesús? ¿Cuánto medía Jesús? Le parece 1,70 m, 1,80 m, no sabemos, ¿no? Nadie le sacó una foto, así que no sabemos qué medida tenía Jesús, pero pues ponle 1,80 m. Y dice que el chico se quedó pensando. Dice, ¡qué suerte, papá! ¡Qué suerte! Porque así como Jesús vive en mí, cuando la gente me ve a mí, primero lo ve a Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa sabiduría infantil es la que nos ejemplifica qué es ser una nueva criatura. Que Cristo se vea en nosotros, que nosotros seamos chiquitos y Él sea el que viva en nosotros. Entonces somos pueblo especial,
real sacerdocio, sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual nos da este privilegio Dios? Primero, para anunciar a Cristo. Fíjense, anunciamos que Cristo es co-creador con Dios. Él estaba desde el principio, de Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Fíjense cuando crea al hombre, 1:26, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, creador y sustentador. El otro día escuchaba un científico que decía, lo encontré a Cristo en mi laboratorio, un científico ateo de Rusia, y él decía, yo lo encontré en mi laboratorio porque no puede ser que no haya un Dios creador. El Señor nos llamó para anunciar la obra creadora de Él. Pero lo más importante es su obra salvadora, porque de nada nos sirve reconocer, el diablo también cree, pero no cambia, reconocer que Cristo es Dios. Es muy importante, es fundamental, pero no nos salva. Lo que tenemos que reconocer es que Él vino, murió, resucitó y ahora intercede por nosotros, pero vino para salvarnos, su obra salvadora, y Él es el único que puede traer paz. Fíjense en este momento que todo el mundo está inquieto. Recibo cada video que uno se tiene que agarrar de la silla para no desesperarse. De planes macabros, de esto, de aquello. Nosotros tenemos paz, porque Jesús dijo, mi paz os doy. Y Él tenía paz. Así que Él nos permite ser parte de su personalidad. Mi paz os doy. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. También tenemos que anunciar al que nos llamó, dice aquí Pedro, de las tinieblas. Nos llamó cuando estábamos en oscuridad, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos, dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos hijos de ira, dice Efesios 2:3. Y dice Romanos 5:8, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos llamó de las tinieblas más oscuras. Hay personas que dicen, yo no tengo arreglo. Sí, tenés arreglo, porque Cristo nos llamó desde lo más profundo de nuestro pecado y nos hizo renacer una vida nueva. Y dice, al que nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se va a ver la luz de Cristo. Por eso nos llamó a todos los cristianos a mostrar la luz de Cristo. En la buena semilla de los últimos días de abril salió la historia de un chico, Gary, de 10 años. Dice que hay un ferry, un barco que transporta personas y también vehículos de Mombasa, en Kenia, a Likoni, al otro lado de la bahía. Y claro, para embarcar, no sé si alguno tuvo la oportunidad de navegar en estos barcos, yo sí lo pude hacer de acá a Uruguay, y entonces hay que ir temprano, hay que colocar los vehículos, hacer una cola, y recién después cuando suben los pasajeros, después suben los vehículos. Y dice que mientras estaban haciendo la cola los vehículos, Gary aprovechaba para vender algunas cosas que hacía la mamá y con eso ganar un poco de dinero para la comida de ese día. Pero había un conductor, uno de los últimos, que lo veía avanzar de vehículo en vehículo con una sonrisa en la cara y que algo les decía, aparte de lo que le vendía, si le compraban o si no le compraban, él tenía una sonrisa que mostraba que tenía algo distinto. Y cuando llegó a la ventanilla de este conductor, que era hermano nuestro, un creyente, vio que lo que él tenía en la mano eran folletos evangelísticos. Lo que daba con la comida, con las rosquitas, las empanadas, no sé qué sería que le vendía, era un folleto. Y entonces le dijo a Gary, decime, ¿quién es Jesús para vos? Y Gary dijo, Jesús es mi Salvador. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso tiene que ver la gente, como se veía en Gary, que él tenía a Cristo como su Salvador. Él llamaba la atención por su vida, por la forma en que vivía, no porque le sobrara nada, no le sobraba nada, pero sí tenía la paz de Cristo. Y dice este hermano cristiano que cuenta esta historia,
que cuando le dieron el ok para avanzar con su vehículo, Gary le gritó de lejos: acuérdese, ore por Gary. Qué bueno es que formamos una familia, el pueblo especial, el pueblo de Dios. ¿Y por qué lo somos? ¿Por qué somos sacerdotes? Para hablar de Cristo, para cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio, la buena noticia de que en Cristo hay vida nueva y salvación, para que nosotros seamos lo que somos, seamos lo que Él hizo de nosotros. Dice el último versículo que leímos: antes de aceptar a Jesús como Salvador, cuando no éramos pueblo, no teníamos el privilegio. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios, ese pueblo que Él compró al precio de su sangre preciosa, como dice Isaías 53, 800 años antes que naciera Cristo, anunciando que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Un pueblo redimido porque Él pagó el precio. Los que hemos alcanzado su perdón, que fuimos justificados y tenemos su paz. Y ahora tenemos comunión entre nosotros, pero la comunión también es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hace muchos años, 300 años antes de Cristo, un poquito más, Alejandro Magno conquistó todo el mundo que tenía a sus pies. Dice que al finalizar su campaña lloraba, y le preguntaba por qué lloraba. 33 años tenía. ¿Por qué lloraba? Dice: porque no me quedan más mundos para conquistar. Pero hay una anécdota de la vida de Alejandro. Él admiraba, en lo que había leído, lo que le habían enseñado sus maestros, a las civilizaciones de Mesopotamia, los persas, los asirios. Entonces, cuando iba hacia el este buscando nuevos territorios, dice que llegó hasta la India, y cuando pasaba por ahí por la Mesopotamia, entre el río Tigris y el Éufrates, donde está Irán, Irak, todos esos países en la actualidad, le preguntó a un vaquiano, alguien que guiaba al ejército, ¿dónde estaba Babilonia? Ustedes saben que Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una ciudad espectacular. El domingo pasado les hablé de Nínive, también una gran ciudad, primero Nínive, después Babilonia. Y entonces el guía le dijo: no hay nada, no queda nada. Y había un montículo que sobresalía del nivel plano de la Mesopotamia. Dice: se cree que ahí abajo hay algunos restos de la civilización de la ciudad de Babilonia y de su civilización. Pero fíjense qué distinto que es esto, porque hoy podemos ver las pirámides de Egipto, por ejemplo. Yo tuve el privilegio en la provincia donde nació mi padre, en Europa, de ver que estaban las murallas que los romanos habían hecho y todavía se usaban. Ahora, en el siglo XXI, tenían puertas que cerraban la parte vieja de la ciudad y quedaba toda protegida. ¿Y cuál es la diferencia entre aquella gran ciudad de Babilonia o Nínive y lo que los romanos o los egipcios mucho tiempo antes hicieron con las pirámides? Que las civilizaciones de Mesopotamia edificaron con ladrillo de barro, y el barro con el tiempo se destruye, aunque sea barro cocido, igual se destruye, no perdura. Pero los egipcios y luego los griegos, los romanos, edificaron con piedras. Y hoy, después de 20 siglos, 21 siglos, todavía están allí las construcciones de piedra. Los egipcios muchísimo tiempo más atrás todavía, miles de años. ¿Pero por qué? Porque ellos construyeron en piedra. Pero saben que no se puede fundar, edificar sobre piedra si no hay un buen cimiento, porque es pesada la piedra. Entonces nosotros edificamos nuestra vida sobre Jesús, que es la piedra viva, que aunque algunos la desecharon, si nosotros lo aceptamos como Señor, Él va a ser la piedra angular. Y entonces lo que hagamos nosotros después como piedras vivas va a permanecer para siempre. Si vos ganás un alma para Cristo, va a ser para toda la eternidad. Si haces cualquier cosa de este mundo, va a ser pasajera y se va a desvanecer. Cuando pasen dentro de unos años alguien por donde andamos, nosotros va a decir, ni nos va a recordar. Pero si vos ganás un alma para Cristo, va a ser por toda la eternidad.
Dios nos está llamando, nos eligió como su pueblo especial, como sacerdotes, para que anunciemos a Cristo. Por eso en este domingo lo que te quiero pedir es eso, que no seas sordo al llamado de Dios, sino que seas un cumplidor del llamado. Acuérdense, Jonás lo tuvo que llamar 2 veces, al final fue a Nínive. Bueno, a nosotros lo está llamando hoy. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Y si no tenés a Jesús como Salvador, abrile hoy tu corazón. Y vas a tener hoy esta vida abundante y vas a ser también un predicador de las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios quiere, el domingo próximo nos encontramos para poder escuchar de la palabra. Dios les bendiga.